Bienvenidos a mantenimiento de máquinas eléctricas. Entonces, aquí voy a plantear el problema número 1 que nos dice 3 bobinas de resistencia 10 ohmios y coeficiente 0,01 henrio. Cada una se conecta en estrella a una línea trifásica de 380 voltios a 50 hercios. Vamos a la pizarra, muestro la diapositiva y anoto los datos del problema. Me dice que 3 bobinas, en este caso la resistencia de la bobina son 10 ohmios, y el coeficiente de autoinducción 0,01 henrios se conecta, ojo, a una línea, voltaje de línea, de 380 voltios y una frecuencia de 50 hercios. Me pide calcular, vamos a ver qué hay que calcular. Primero, A, voltaje de fase. B, impedancia de la fase. Aquí vamos a poner Z de la fase, impedancia de la fase. Corriente de la fase, corriente de la línea, ángulo de desfase, obviamente por fase, ángulo de desfase entre corriente y voltaje por fase, y las 3 potencias, en este caso P, Q y S. Prácticamente me pide todos los datos de ese sistema. Quito la diapositiva y procedo a graficar mi sistema. En este caso, ahora sí, ya puedo dibujar mi sistema. Me dice que se conecte en estrella, entonces coloco aquí una bobina, una resistencia, una bobina y tengo mi sistema en estrella. Puedo escribirle los datos. Me dice que aquí tengo 0,01 henrios y aquí tengo 10 ohmios. Y se repiten los datos en las otras fases. Se repiten. Y de aquí ya conecto mi sistema a mi red trifásica. Tengo L1, L2 y L3. Primer análisis. Lo que tengo que ver yo acá es que, si yo digo la relación, sé que la fórmula me dice, a ver, si esto está en estrella, es la carga, yo digo que el voltaje de línea es raíz de 3, voltaje de fase. Corriente de línea es igual a corriente de fase. Pero no tengo ni la corriente de línea ni la corriente de fase. Entonces nos va a tocar calcularla. ¿Cómo? Si ya tengo el voltaje de la línea, yo podré calcular el voltaje de la fase. Y si, ojo aquí, si tengo el voltaje de esta fase, observe, voltaje de la fase, y ya con estos datos puedo calcular mi impedancia en la fase. ¿Cómo hallo la corriente en la fase? Simplemente con una ley de Ohm. Sabemos que la corriente es igual al voltaje sobre la impedancia. Pero como voy a hablar de datos de fase, digo que la corriente de fase es igual al voltaje de fase sobre la impedancia de fase. Y ahí tendríamos la ley de Ohm para poder calcular nuestra corriente de fase. Y ya con la corriente de fase sacamos la corriente de línea, que es la misma. Y prácticamente tendríamos ya los 4 primeros datos que nos pide el problema. Y de ahí yo puedo sacar también mi ángulo. ¿Y cómo voy a sacar el ángulo? Si ya tengo aquí en la fase, si tengo en la fase mi impedancia, yo puedo armar ¿qué cosa? Mi triángulo de impedancia. Y con mi triángulo de impedancia, recuerdo que puedo sacar el ángulo de desfase. ¿Cómo? El ángulo de desfase es la tangente inversa. ¿De quién? De la reactancia sobre la resistencia. Y ahí tengo mi ángulo de desfase. Y ya las 3 potencias la hemos venido calculando durante los problemas anteriores. Tenemos un repaso general de lo que vamos a hacer en este momento, de las técnicas que vamos a usar. Entonces, lo primero, voy a calcular mi voltaje de fase. Voy a despejarlo de esta fórmula. Esta raíz de 3 pasa a dividir y digo que el voltaje de la fase es igual al voltaje de la línea dividido para raíz de 3. Y esto es igual a 380 dividido para raíz de 3. 380. Parecía el 6. Ahí. ¿Cuánto vale nuestro voltaje de fase en este ejercicio? Me dicen que tenemos 220, vamos a redondear, voltios en la fase. Tenemos nuestro voltaje de fase. Ahora, ya con el voltaje de fase, yo podría hallar mi ley de Ohm, pero no tengo la impedancia. Procedamos con la impedancia. En este caso, ¿cómo sacábamos la impedancia? ¿Se acuerda? Bueno, primero sacamos la reactancia total. Y aquí importante, digo reactancia total
Porque en una fase yo podría tener esto. Esto podría ser una fase, un ejercicio, una fase. Entonces, ¿qué es la reactancia total? Ya sé que esto es la resta de la reactancia inductiva menos la capacitiva. Como sé que solo hay un inductor, mi reactancia total sería igual a mi reactancia inductiva. ¿Y a qué es igual la reactancia inductiva? 2 por pi por frecuencia por coeficiente de autoinducción. Reemplazamos valores. 2 por pi por frecuencia, que me la da la fuente, en este caso 50, por coeficiente 0,01. ¿A cuánto es igual a mi reactancia total en este sistema? Me dicen 3.14 ohmios. Ya tengo ahí mi reactancia total. Y la resistencia total es lo mismo. Como solo hay una resistencia en la fase, 10 ohmios. Y ahora sí puedo sacar, voy a poner aquí una división, mi impedancia total por fase es igual a la raíz de la reactancia total al cuadrado más la resistencia total al cuadrado. Reemplazando valores, la raíz de 3.14 al cuadrado más 10 al cuadrado. ¿Cuánto vale nuestra impedancia total por fase? El dato, la impedancia total por fase, 10.48 ohmios. Ahora sí, con el voltaje de la fase y la impedancia total por fase, voy a colocar mi ley de Ohm. Voltaje de fase, 220 voltios. Impedancia total, 10,48. ¿Cuánto vale nuestra corriente de fase en este sistema? Me dicen 20,99. Vamos a redondear 21 amperios. Y ya tengo varios datos. Incluso aquí me dice que la corriente de línea es la corriente de fase. Por ende, corriente de línea también 21 amperios. Vamos a anotar los datos en la tabla para ir analizando qué encontramos. Tenemos voltaje de la fase 220 voltios. Impedancia total por fase 10,48 ohmios. Corriente de línea y de fase 21 amperios. Y casi hemos concluido. Ángulo, de una vez, de aquí a la derecha. Ángulo tangente inversa de, ¿dónde estamos? Reactancia total, 3.14, sobre resistencia total, que es 10. ¿Cuánto vale nuestro ángulo? Me dicen el ángulo 17,43 grados. Tenemos aquí nuestro ángulo. Y ya para la parte final, las tres potencias, usamos las mismas tres fórmulas que ya empleamos en el problema anterior, que sería potencia activa, raíz de 3, por voltaje de línea, corriente de línea, coseno del ángulo. Y ahora sí tengo el ángulo. Bueno, reemplacemos valores. Raíz de 3, voltaje de línea, en este caso me dice 380, corriente de línea 21 y coseno del ángulo que es 17,43. Luego, potencia reactiva, raíz de 3, voltaje de línea, corriente de línea, seno del ángulo. Reemplazamos valores. ¿Cómo me queda? Raíz de 3 por 380 por 21 por seno de 17,43. Y al final, la potencia aparente, raíz de 3 por voltaje de línea por corriente de línea. Reemplazo valores. Raíz de 3 por voltaje de línea, que es 380, por corriente de línea, que es 21 amperios. ¿Cuánto valen cada una de esas tres potencias? Tenemos una potencia activa de 13.187 vatios, una potencia reactiva que es igual a 4.140 voltioamperios reactivo, y tenemos una potencia aparente de 13.821 voltioamperios. Y ahí tenemos todos los datos que nos pide el ejercicio en función de ese motor trifásico conectado en estrella, donde ahora sí nos dan los datos de resistencia y coeficiente de autoinducción. Recuerde que quedan los otros dos ejercicios para que usted practique y se ponga a prueba. Hasta aquí el video de la sesión. Muchas gracias.